Una de las cosas que creo que en este siglo XXI está ocurriendo más, y creo que ya viene de atrás, es en las iglesias, es que le está faltando a los miembros de la iglesia discernimiento. Saber discernir una doctrina verdadera de una doctrina medio verdadera o extraña. Algo que parece, pero no es todo lo que se dice. Algo que emociona, pero en realidad no tiene su base y su fundamento en la palabra de Dios. Algo que realmente entretiene en la congregación y no instruye ni guía en lo que es la instrucción de la palabra de Dios. ¿Cuán a menudo ocurre esto de tal manera de que el mismo Spurgeon llegó a decir, llegará un día en que habrán payasos entreteniendo cabras en las iglesias? Y no es algo que parezca bonito decirlo, ni es risorio. Es que tristemente cada vez vemos más fuego extraño traído a las congregaciones, de tal manera de que están yendo en contra de la palabra de Dios. ¿Cuántas personas hay que vienen a púlpitos en iglesias donde predicen cosas en contra de la palabra de Dios? Proclaman y declaran sanidades porque ellos lo dicen y la palabra de Dios no da en ningún momento esa autoridad a ninguna persona. ¿Cuántas veces vemos a personas decir barbaridades? No hace mucho, una señora llamada predicadora se levantó en medio de un culto con un hombre en una enfermedad terminal y levantó sus manos al cielo y dijo: Dios, te prohíbo que lo lleves, porque yo como predicadora declaro sanidad para ella. Blasfemia, no puede ser otra cosa. Y la gente decía aleluya, amén, y la apoyaba, y no por uno ni por dos, por cientos. Parece increíble que en este mundo en que vivimos, en que tenemos al alcance de nuestra mano la palabra de Dios, seamos menos que los bereanos, que escuchaban al mismo apóstol Pablo predicar la palabra de Dios, y eran tan nobles, dice el mismo apóstol Pablo, que iban a sus casas y escudriñaban las Escrituras para ver si esas cosas eran así. Hermano, hermana que estás aquí, tú que me escuchas, tienes la palabra perfecta y completa de Dios en tus manos y tienes la responsabilidad de beber y comer la palabra pura, no errante de Dios. No aceptemos cualquier doctrina, ni cualquier predicador por miles y millones que le sigan. Así que quiero en este momento que prestéis un poco de atención a una historia que nos narra la palabra de Dios para hacernos ver que a través de toda la Escritura Dios se preocupó y mucho por su sana doctrina, por su sana predicación de la doctrina y porque hombres y mujeres fieles a la palabra de Dios enseñasen e instruyesen a ellos mismos y a las generaciones posteriores conforme a la palabra de Dios. Y por supuesto, cuidado con que alguien tome un lugar que Dios no se lo ha dado y se ponga en contra de la palabra de Dios en ese lugar, así como mujeres predicadoras. Así lo digo, directamente. Va contra Dios. Dios está airado por un lugar que una persona se ponga a sí mismo, así como hombres y mujeres que no han sido llamados por Dios. Quiero llevaros, por favor, a Levítico capítulo número 10. Levítico capítulo número 10. Dios estableció un orden para que se le adorase a Él, para que se le diese culto a Él, no misas a propósito. Estamos oyendo en la tele que serán muchas misas y no son misas.
La palabra misa significa sacrificio incruento. Y eso no es lo que se hace cuando se celebra un funeral de despedida. A propósito, parece que los traductores al castellano no saben perfectamente lo que se dice en inglés y lo traducen de manera que el mundo trague. Pero lo vemos en esta semana, lo estamos viendo en esta semana. Ahora, dice la palabra de Dios en Levítico, capítulo número 10. Leeré el texto y un poquito después lo pondré en su contexto para que entendamos un poquito lo que está diciendo. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Hasta ahí leeremos. Vamos al Señor en oración y pediremos al Señor que nos dé, por supuesto, nos hable de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es perfecta, completa y es digna y adecuada de darnos instrucción, exhortación, reprensión, corrección, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Oremos al Señor. Amado Señor Dios Santo que estás en los cielos, gracias por lo perfecta que es tu palabra, por lo completa, pero gracias porque tú te has revelado a través de ella a nosotros. Señor, a veces temas así son muy serios, no son nada para distraernos, sino sencillamente para hacernos ver y darte gracias a ti por permitirnos tener tu palabra pura, santa y justa. Por lo tanto, eso significa que tenemos una responsabilidad de conocerla. Tenemos una responsabilidad de aplicarla y vivirla. Tenemos la responsabilidad de enseñarla correctamente. Señor, no en vano tú dices a través de Santiago, no os hagáis maestros muchos de vosotros, pues acarrearéis doble condenación. Y por supuesto está hablando de esos que no instruyen conforme a la palabra de Dios, se equivocan o piensan que sin estudiar, sin profundizar, sin conocer, sin entender, sin saber lo que es tu doctrina, se ponen a enseñar, Señor. Gracias por lo que tú nos enseñas en tu palabra. Ayúdanos para honrarte y glorificarte y no hay otro deseo que exaltar tu nombre. Perdónanos por nuestras faltas y pecados. Señor, que seamos de actitud dócil para ser corregidos e instruidos y que tú, Santo Espíritu, hoy nos hable. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias por todo. Amén. Amén. La palabra de Dios nos dice que cuando Dios quiso llamar a su pueblo de tierra de esclavitud, Egipto, y sacarlo de ahí, buscó un líder que los preparó durante suficiente tiempo para que hiciera solo su voluntad. ¿No es verdad que ese mismo líder, os acordáis, intentó por su propia fuerza, por su propia carne, incluso por su propia sabiduría y por su propia posición, hacer la obra de Dios? Pero Dios le demostró que estaba muy equivocado en la forma de hacerlo. Así que por 40 años huyó, después de estar 40 años en Egipto, por 40 años huyó de Egipto porque temía por su vida y Dios ahí en el desierto lo preparó, como pastor, cuidando ovejas, meditando en el monte y por supuesto escuchando la voz de Dios que le llamaba, le instruía y le guiaba. Así que con 80 años, no es cualquier cosa, Moisés volvió a Egipto para rescatar, según la voluntad de Dios y conforme a la palabra de Dios, a Israel de en medio de la esclavitud. Cuando hubieron salido después de ver las grandes maravillas de Dios conforme a la palabra de Dios, porque cada cosa que Dios obró fue instrucción exacta y precisa de Dios, porque estaba enseñándole desde los comienzos, así dice Jehová,
Así manda Jehová, así instruye Jehová, así quiere Jehová y así obedecerás a Jehová. Y Moisés es requerido por Dios para que suba al monte Sinaí y ahí se le dé instrucción y se le dé la ley de Dios. A través de la cual Dios, hablándole, le dio instrucciones no solamente de los 10 mandamientos, sino de cómo iba a ser gobernado Israel, de tal manera que tenía una ley civil, una ley ceremonial y una ley de mandamientos, por decirlo de alguna manera, ceremonial o religiosa, y la ley moral, que son los mandamientos, es lo que quiere decir, ley civil, ley religiosa o ceremonial y la ley moral. Y la ley moral la tenemos totalmente vigente hoy en día. Todos vosotros os acordáis de los 10 mandamientos, a través de los cuales muchas de las cosas que Dios quiere que aprendamos a tener discernimiento, podemos verlo a través de los 10 mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Así era su palabra. A propósito, hablando de esto, no habían tardado mucho tiempo en que estaba ahí en el monte Sinaí recibiendo la tabla de los 10 mandamientos, que Dios le dice, ya está, ya han roto el primer mandamiento, baja pronto. ¿Qué es lo que había ocurrido? Se habían hecho un becerro de oro. Y excusas, echamos oro ahí y salió. Eso fue así al tuntún. Digo, ya, un becerro de oro no se hace el tuntún. Se tiene que pulir y hacer. Y estaban realmente teniendo una fiesta que está muy cercana a llamarse orgía, según la palabra, fiesta alocada y desembocada, dice, desbocada, de tal manera que estaban haciendo cada uno lo que bien le parecía, y Dios tiene que llamarles la atención. Le dice el segundo mandamiento, no te harás ninguna imagen. O sea, primero no tengas dioses ajenos. ¿Quién había dicho que Jehová es un becerro de oro? ¿Lo ha dicho alguien? De hecho, lo deja bien claro Dios. Dios se debe de adorar en espíritu y en verdad, no por imágenes, por supuesto. Y entonces no se debe tener otros dioses ajenos, y eso incluye no solamente las imágenes, incluye cualquier cosa que tú o yo pongamos antes que Dios. Por eso Jesucristo dice, busca primero el reino de Dios y su justicia. Eso quiere decir, ¿es tu mujer o tu marido antes que Dios? Es un Dios para ti. ¿Es tu hijo o tu hija antes que Dios? Es un Dios para ti. No quita la responsabilidad, por supuesto, de ser un buen marido, una buena esposa, de ser un buen hijo, una buena hija, de ser un buen padre, una buena madre. ¿Pero qué es primero? Tiene que ser Dios. Ahí está. Va estrechamente relacionado con el mandamiento, el gran mandamiento que esta mañana mencionábamos, ¿verdad? El segundo, no te harás imagen. Pero por si fuera alguien que creyera, claro, está hablando de imágenes, de cualquier cosa, pero, hombre, ¿cómo no voy a tener una imagen de Dios? Y Dios dice, no te harás imagen ni de lo que está en el cielo, ni de lo que está en la tierra, ni de lo que está en las aguas, ni debajo de las aguas, en ningún momento, de ninguna clase de imagen. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Estos 10 mandamientos son importantes repasarlos porque nos van a ayudar a escudriñar las cosas cuando nos vienen a nosotros. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Y bien vale decir, ¿cuántas veces? ¡Te declaro! ¿Cómo que qué declaras tú? ¿En el nombre de Dios? Por favor, no utilices el nombre de Dios para hacer tu capricho o tu voluntad. Y tú dices, no, si yo quiero hacer cosas buenas. Pero ¿quién te ha dicho que tú quieres hacer en el nombre de Dios cosas buenas? Sé humilde, al contrario. Si Dios quiere, si es la voluntad de Dios, Dios quiere. Tú muéstrale el amor de Dios y así constantemente. Acuérdate del día de reposo para santificarlos. La palabra santificar es apartar. Pero claro, Dios tiene bastante con un ratito que le demos. ¿Cómo que se lo voy a santificar?
Santificar es apartar. No, no, no. Te doy un cachito, Dios, no pidas tanto. Y así constantemente seguimos viendo que esa ley moral está constantemente siendo quebrantada. Y tú dices, ¿y todo esto qué tiene que ver? Pues puesto que hay predicadores que los he escuchado, hoy no tenemos ninguna responsabilidad, ningún deber de cumplir la ley de Dios. Porque no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Más bien de la desgracia, porque parece ser que si desprecias la ley de Dios, estás acarreando desgracia sobre tu vida. Dios mismo dice, la ley es buena, buena, y es santa, y pura, y es para salvación, y pues la ley no salva, pero te muestra cómo eres tú, para que reconozcas tu necesidad de salvación. Y si no, léelo en casa, en el Salmo 19, todo lo que tiene que ver con esa ley, que es más buena que la miel, que alimenta y fortalece. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Y cuántas veces hoy en día vemos que este es uno de los mandamientos, que se está desde los mismos ministerios? Eso de que el hijo se someta a lo que es obediencia a su papá y a su mamá, no. Al contrario, la rebeldía es lo que quiero. Y es más, llega a decir al punto, no, los dueños de los hijos son el gobierno, los padres no son dueños de los hijos. Lo hemos oído en partidos políticos de este país. Los hijos le pertenecen al gobierno. Eso es una blasfemia y eso no vamos a permitirlo. Los hijos le pertenecen a Dios y Dios nos ha dado la mayordomía de instruirlos y guiarlos. Y somos responsables de eso, por supuesto. No matarás. ¿Y cuántas veces vemos asesinato tras asesinato? Lo oímos y se proclama una y otra vez. Hasta incluso entre creyentes. Acabo de recibir una invitación a un seminario. Un supuesto famoso predicador está enseñando una muerte digna según la Biblia. Así que él está y pone debajo, por si alguien tiene alguna duda, eutanasia. ¿Será posible? Dios quiere una muerte digna, así que practiquemos la eutanasia. Por favor, ¿a qué punto hemos llegado? He escuchado en esta misma ciudad un predicador de esta ciudad. Hoy Dios nos ha dado libres, nos ha hecho libres, así que podemos abortar cuando queramos. Espera. ¿De qué clase de libertad estás hablando? Es todo lo contrario. Es una esclavitud al pecado. No matarás, quiere decir, no matarás. En ningún momento. Y lo vemos una y otra vez. No cometerás adulterio. Y Jesucristo lo aclara y lo deja bien claro, que el adulterio empieza en el corazón y en la mente de la persona y que debemos de cuidar la mente y el corazón. Sobre toda cosa cuida de tu corazón. Llena tu mente de todo lo bueno, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si algo digno de alabanza, en esto pensad. El adulterio no es digno de alabanza. Lo cual no quita que Dios ha permitido y ha querido y le satisface una buena relación entre esposo y esposa según el tiempo y la voluntad de Dios. Por supuesto, en ningún momento estamos en contra de lo que Dios ha establecido. No hurtarás. Así nos dice la palabra de Dios. ¿Cuántas veces llama la atención? No tomes lo que no es tuyo. No robes el tiempo. Si te pagan el colegio, te están mandando al colegio, estudia. No robes el tiempo cuando vayas a estudiar. Aprovecha. Si están esforzándote tus padres para no tenerte trabajando y estudiando, aprovéchalo bien. Eso es robar, si no lo aprovechas. Espero que entiendas que a Dios le gusta la seriedad. No quiere decir que no es
un Dios que entiende el momento de entretenimiento, de relax y de ocio en algún momento, en algún tiempo. Pero Dios sabe perfectamente que debemos de ser responsables, y muchas veces cuando nos comprometemos a hacer algo y luego nos echamos marcha atrás y no lo hacemos, procrastinar. ¿Os suena esa palabra? Una palabra muy difícil, yo la acabo de aprender hace poco y no paro de pronunciarla porque es que procrastinar suena difícil. Míralo, son personas que nunca enfrentan o nunca hacen lo que tienen que hacer y postergan la responsabilidad y la obligación, procrastinar. Tengo que hacer esto, mañana lo haré. Tengo que arrepentirme de esto, mañana me arrepentiré. Tengo que estudiar, mañana lo estudiaré. Tengo que practicar, mañana practicaré. Tengo que... Y viven en el mañana lo haré. Y nunca lo hacen. ¿Sabes a dónde llegan los que viven la vida procrastinando y no aprovechando el tiempo y estudiando? A ninguna parte. Se llaman personas mediocres. Nunca, son personas de 50-50, sobra la vida, 50-50, 50-50. 50% estoy de acuerdo, 50% no estoy de acuerdo. 50% me esfuerzo, 50% no me esfuerzo. Dios dice 100%. Cuando te comprometes delante de Dios, 100%. No dirás falso testimonio. No quiere Dios mentiroso. Para nada. Por lo tanto, la palabra de Dios es la verdad. Y lo que Dios quiere es que vivamos en la verdad, que practiquemos, conozcamos la verdad, comprendamos la verdad, practiquemos la verdad y enseñemos la verdad, no solo de palabras, sino de hechos. También, por supuesto. Y en último lugar de esos 10 mandamientos dice, no codiciarás. Ahora, lo de codiciar, puedes leer el mandamiento en el 20:17 y verás cómo te da una lista de todo lo que en ese tiempo se solía codiciar, que es un término genérico de lo que hoy en día se sigue haciendo. Siempre codiciaré todo aquello que tiene el otro, lo cual desprecia lo que tiene. Una persona así desprecia lo que tiene, no aprecia lo que tiene y no le da a Dios las gracias por lo que tiene. Y siempre está mirando por, como decía el pastor Daniel, la valla, al otro lado la vaca miraba y decía, el césped del otro lado está más bueno que el mío. Y era el mismo. Así es. Siempre. La vaca tenía que trabajar, dice, tenía que trabajar desenredando los alambres de espinas que se enredaban al cuello de la vaca con su cinturón que llevaba puesto, porque estaban intentando comer el césped. Y dice, si el de aquí está igual, ¿qué hace esta vaca? Así somos muchas veces, mirando a otro sitio. Ahora, estos 10 mandamientos, para poner un poquito de lo que quiero enseñar sobre el discernimiento, los quiero traer a este fuego extraño. Fuego extraño. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió con Nadab y Abiú? ¿Qué le ocurrió a estas dos personas? En primer lugar, seguir con la instrucción, Dios dio a Moisés instrucciones para toda la vida. Tú dices, a él le dio y a mí. Aquí tienes toda la instrucción para toda tu vida. Principios bíblicos para gobernar toda tu vida y todos los aspectos de tu vida. Esta palabra de Dios es completa porque está dado por el Dios que te ha creado a ti, que te ha diseñado a ti, que te mantiene con vida a ti y que tiene una voluntad para ti. Y está aquí. Conócela, estúdiala, medítala y pide que te dé discernimiento para tomar las decisiones adecuadas en tu vida. Ahora, esa instrucción que recibe Moisés le dice, la casa de Jehová santa es.
quiere decir apartada del mundo. Será un lugar donde se adorará, donde se honrará y donde se glorificará al Dios único de todo el universo, que ha dado vida a todo el universo, que sostiene a todo el universo y que tiene un propósito con todo, que todo el universo le dé gloria a Él. Dice la palabra de Dios que las estrellas le dan gloria a Dios, que las bestias del mar le dan gloria a Dios, que todo ser que respira le da gloria a Dios. Y a veces me sorprendo y digo, me creo que más de uno está a punto de ahogarse porque no le está dando gloria a Dios, incluso Dios le permite que respire. Así termina el Salmo 150. Todo lo que respire, dé gloria a Dios. Y tenemos el propósito de darle toda la gloria a Dios. Ahora, recordar que el tema es fuego extraño. ¿Qué será fuego extraño? ¿Qué es lo que habrá pasado con ese fuego extraño? ¿Por qué a Dios ese fuego extraño le airó hasta el punto de incinerar instantáneamente a esas personas que no hicieron conforme a la palabra de Dios? Recuerda que Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Que muchos de nosotros estamos vivos por la paciencia de Dios, por el amor de Dios, por la misericordia de Dios y porque Él quiere que tú y yo procedamos al arrepentimiento, así como cada uno de todos aquellos que nos pueden escuchar y aún un día, hoy, no quieren obedecer a Dios, pero Dios está siendo paciente con ellos. Pero cuidado, porque Dios también es un Dios que puede llegar a un punto de decir, basta, basta ya. Ya has tenido tu oportunidad y no la has querido aprovechar. No has querido honrarme. Y no en vano el escritor de Hebreos, ahí en el capítulo 10 dice, horrenda cosa es caer en manos de Dios airado. No quisiera nunca caer en las manos de mi Dios cuando está airado contra mí. Por la gracia de Dios no ocurrirá porque mi Señor Jesucristo recibió la ira de Dios. Y Él recibió mi castigo para que yo recibiera su libertad. Pero hoy, comprendiendo y entendiendo lo que Él dice, nunca, Señor, haya fuego extraño en esta congregación y nunca yo sea el motivo por el que lo pueda ocurrir alguna vez. ¿Qué es este fuego extraño? Dios dio instrucciones para que se le glorificara, se le alabara y se le dedicara todo, cuerpo, alma y espíritu a Él. Y eligió a una nación, que ya sabemos que es Israel, pero a una de las 12 tribus de esa nación, la tribu de Leví. La tribu de Leví fue escogido para el servicio a Jehová, en representación a todos los demás. Por lo tanto, todos los demás, de alguna manera, en estos levitas, eran representados y por esa razón venían al tabernáculo pidiendo que esa tribu les sirviera delante de Dios. Pero dentro de esa tribu había una familia escogida por Dios. La familia de Aarón. La familia de Aarón debía de ser los sacerdotes, que un sacerdote es un mediador delante de Dios a favor de los hombres. Para distinguir entre un sacerdote y un profeta es un mediador de... A ver, ¿cómo era? Recibía el mensaje de Dios y lo daba a los hombres. Exactamente, recibe el sacrificio de los hombres y lo ofrece a Dios, el sacerdote, ¿vale? ¿Lo habéis entendido? Uno era enviado por Dios a los hombres y otro recibía el sacrificio o el arrepentimiento de los hombres y lo ofrecía a Dios. Eso era lo que hacían los sacerdotes. Estos sacerdotes tenían la responsabilidad y
eran los únicos que podían mediar a favor de los hombres delante de Dios. Aarón tenía 4 hijos. Los 2 hijos mayores se llamaban Nadab y Abiú. Los 2 hijos menores se llamaban Misael y Elzafán. Así que los 2 hijos mayores, en un momento de este tiempo de alabanza, comprendieron y entendieron que Dios de alguna manera se relacionaba con Moisés, que no era sacerdote, pero sí que Dios solo con él hablaba muchas veces, y Aarón era el sumo sacerdote, que era el único que una vez al año entraba en el lugar santísimo ofreciendo sacrificio por todo el pueblo en el día de la expiación. Nadab y Abiú vinieron delante de ellos y les dijeron: solo Dios ha hablado por vosotros. Solo vosotros sois los únicos que podéis delante de Dios hacer lo que hacéis. Nosotros también podemos hacerlo e incluso podemos adorar a Dios a nuestra manera. Porque hay muchas personas que creen adorar a Dios, pero no lo adoran a la manera de Dios y a Dios no le agrada en ningún momento. Así que Dios llama la atención sobre estos, y Nadab y Abiú fueron sacerdotes que estaban capacitados para la obra que estaban haciendo. Fueron sacerdotes que traían ofrenda, pero incluso se rebelaron contra su padre y contra, en este caso, su tío, Moisés. Se rebelaron contra ellos. Así que ellos, aun siendo capacitados, nos dice la palabra de Dios que por su orgullo, vanagloria y prepotencia con que se ofrecieron, estimularon, en otro pasaje, y no vamos a verlo ahora, pero estimularon a otros para que vinieran a rebelarse. Entre ellos Coré también. Y 300 de los levitas les siguieron. Y dice la palabra de Dios que Dios les dijo: yo escogeré a mis siervos. Recordad que el jueves, enseñando en la predicación, hablando de los levitas, recordad que Dios es soberano y Él escoge a sus siervos, a sus sacerdotes. Él es soberano, no es obra de carne, obra de sangre, obra de voluntad humana, sino que Dios es el que salva y comisiona para su servicio. Así que, y cuando uno, incluso siendo pastor, ofrece fuego extraño, está engañando a la congregación, está robando la verdad a la congregación, está, por supuesto, blasfemando el nombre de Dios y tomando el nombre de Dios en vano. Así que realmente cuando vemos esta situación, Dios es muy severo con aquellos que engañan a su pueblo. E incluso si te equivocan, Dios no se agrada con que tú tengas buenas intenciones. Y lo vemos en algunos sitios. Es que tiene buenas intenciones, es que canta desde su corazón, es que lo hace por ayudar a los demás. Pero si va contra la palabra de Dios, si no se ajusta a la ley de Dios, Dios no es agradado. No es así. A la ley y al testimonio. Si no hablaren conforme a ella, no les ha amanecido. Así nos dice la palabra de Dios. Así que ellos presentan una ofrenda que dice el Señor que es fuego extraño. Dios, ¿esto es extraño para ti? Sí, es extraño para mí.
que haya una mujer predicadora. Sí, es extraño para mí que haya un hombre que reclame dinero para que yo haga milagros. Sí, es extraño para mí que haya alguien que predique un evangelio de la prosperidad. Dios quiere que todo el mundo sea sano, el que está enfermo es un pecador. ¿Cuándo ha dicho eso Dios? En ningún momento. Sí, es extraño para mí que alguien reclame que tiene dones para hacer lo que a él le plazca, cuando no se somete a mí y a mi palabra. Sí, es extraño para mí que alguien se ponga en una posición que yo no lo he llamado, para honrar y glorificar mi nombre. Sí, es extraño para mí cuando alguien se atreve a ponerse en un púlpito y decir que la doctrina de la gracia es una doctrina de demonios. Que Dios, estas son las palabras literales que ese predicador dijo, es una doctrina de demonios, una vez salvo, siempre salvo. Por favor, la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo, una vez que salva, Él sella esa alma para toda la eternidad. Y nadie puede arrebatar ni quitar esa alma de las manos de Dios. El buen pastor la cuida y nadie podrá arrebatársela. Ahora, si lo que ese pastor quiso decir, y lo llamo pastor porque es bastante famoso, pero me sorprende que utilice esas palabras, es que esa persona nunca fue salva y fingió ser salvo. Puede ser, pero no es que una vez fue salvo y después perdió la salvación. Eso no lo enseña la palabra. Y nunca atribuyas la obra del Espíritu Santo a Satanás, por favor. Ya lo intentaron hacer los blasfemos hombres en el tiempo de Jesucristo, insultando a Jesucristo y llamándole que hacía las obras por Belcebú. No permitamos que hoy se haga eso en nuestra iglesia. Por supuesto. Así la palabra de Dios enseña con todo poder que adorar a Dios es una cuestión de ajustarse a la palabra de Dios. No es una cuestión de intenciones, ni del corazón, ni de una buena idea, ni de renovarse para que volvamos otra vez a tener más gente en la congregación. Adorar a Dios es algo que se debe hacer decentemente y con orden, conforme a la palabra de Dios. Aquí tenemos un ejemplo que nos llama mucho la atención. Dice en Levítico, capítulo 16, versículo 12. Por favor, Levítico 16, 12. Dice así la palabra de Dios. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová y sus puños llenos de perfume aromático molido y lo llevará detrás del velo. El sacerdote que ofrecía incienso debería coger el fuego del altar. No debería de traer su propio fuego. No debería traer el fuego de fuera. Solamente había un fuego. Resulta que, para que lo sepáis, el fuego del altar fue fuego que cayó del cielo y los levitas lo mantenían siempre encendido. Y de ahí se cogían los carbones encendidos que se metían en el incensario con los perfumes y eso era el olor fragante que agradaba a nuestro Dios. Cualquier otra forma de fuego, Dios lo llama fuego extraño. ¿Cuántas veces hemos escuchado a personas decir, ya no podemos de hablar de un evangelio sangriento? Y he escuchado de una denominación que cogió el himnario y todos los cánticos que hablaban de la sangre del Señor Jesucristo los quitaron. Dijeron, ahora ya vamos a tener una religión no sanguinaria, una religión que hable del amor, nada más. No tomarás fuego extraño. Siempre te basarás en la palabra de Dios y todas tus decisiones serán 100% basadas en la palabra de Dios. No conforme a tu forma de pensar, a tu forma de hacer o a tu forma de creer, porque no tienes forma de creer ni forma de pensar que agrade a Dios que no sea basada en la palabra de Dios. No hay otra forma.
He escuchado a personas decir, Dios nos da en su palabra buenas instrucciones, pero hay otros grandes sabios que pueden añadir conocimiento a la palabra de Dios. Fuego extraño, no lo permitas, que te traigan otras enseñanzas. He escuchado en esta misma congregación, hace ya años, muchos años, alguien decir, aquí está la palabra de Dios, pero necesitamos practicar un poco de yoga para que nos dé tranquilidad y practicar un poco de algo que nos dé paz entre nosotros. ¿Cómo? Eso es fuego extraño. Cristo es nuestra paz. La palabra de Dios es nuestro gozo y Él solo nos limpiará de toda mala conciencia. Así que no necesito ningún yoga en ningún momento. Fuego extraño no permitiremos en ningún momento. Así nos enseña la palabra de Dios. Tiene que ser un fuego genuino, auténtico, que venga de la palabra de Dios, del altar de Dios, no de cualquier otro altar con el que se adora a otro Dios. A propósito, la segunda razón que quisiera dar es también que ese fuego extraño, Nadab y Abiú, no presentaron la ofrenda en toda la semana y solo lo hicieron una vez a la semana. Me llama la atención esto. Éxodo capítulo 30, versículo 7. Éxodo capítulo 30 dice cómo debería ser esta ofrenda. Éxodo 30, versículo número 7. Aarón quemará incienso aromático sobre él. Cada mañana cuando aliste la lámpara, los quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso, rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. Está diciendo, cada día adorarás a Dios. Cada día ofrecerás alabanza a Dios. Cada día le darás culto a Dios. Cuidado con pensar que darle culto a Dios es una cosa solo del domingo. Que darle alabanza a Dios es una cosa solo del domingo. Por lo tanto, el lunes Dios no cuenta para mí. El martes menos aún. Ya no me acuerdo de Él el miércoles. Y así el jueves me llama la atención de que si me viene bien, pero quizás si no me viene bien y estoy cansado, tampoco el jueves es día para alabar y adorar al Señor. Y anteponemos muchas veces la adoración genuina a nuestro Dios. Lo anteponemos muchas veces con nuestra comodidad, con nuestra vida, con nuestro quehacer cotidiano. E incluso llama la atención, no se acordaron de Dios en toda la semana. Ese orden que presentar cada día, cada noche, siempre, cada mañana y cada noche, no solo los domingos, todos los días. ¿O te gusta mucho ese salmo que dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente? Qué bonito. Suena muy bien, ¿no? ¿Qué significa habitar? ¿Os suena la palabra habitar? Es el que vive. ¿Vives cada día? ¿Habitas o visitas de domingo a domingo al Señor? ¿O vives toda la semana con el Señor? Muchas veces nos gusta que el Señor nos bendiga a nosotros cuando a nosotros nos venga bien y como a mí me parezca bien. Pero no estamos dispuestos a escuchar lo que Dios quiere, de lo que Él desea de nuestra vida y lo que nos pide que hagamos. Habiéndonos dado Él primero el ejemplo, porque Jesucristo nos dio un ejemplo único para imitarle. ¿Sabéis cuánto dedicaba Jesucristo a Jehová? Solamente de sábado a sábado cuando se acordaba en la sinagoga y si le venía bien, porque como caminaba mucho, no, nos dice incluso que se apartaba del grupo, iba hasta muy tarde en la noche o muy temprano en la mañana y adoraba a su Padre cada día.
hasta el punto de que siendo muy pequeño, 12 años, estoy casi seguro que Jesucristo se quedó en el templo para orar. Deseaba en la casa de Dios estar con su Padre, adorarle a Él, de tal manera que cuando volvieron 3 días después, ese chico que siempre estaba ahí, los principales le hicieron preguntas y él al mismo tiempo no solamente les respondía, sino que les hacía preguntas a ellos y se maravillaban de su sabiduría y de su conocimiento de Jehová. ¿Por qué? Y tú dices, ¿por qué era Dios? No, porque tenía comunión con Dios y amaba y comprendía y escuchaba atentamente la palabra de Dios. Era responsabilidad de todo padre enseñar toda la palabra de Dios hasta los 12 años para que fuera probado delante de los principales. Y Jesús, de alguna manera, fue probado. Y dice la palabra de Dios que crecía en sabiduría y para con los hombres. No sé lo que es. ¿Cómo? Sí, crecía en estatura y en conocimiento, en favor de los hombres, esa es la palabra. Crecía en estatura físicamente, crecía en su amor a Dios, primer mandamiento, la sabiduría de Dios en su relación con Dios, y en tercer lugar, crecía en amor a su prójimo, de tal manera en su favor para con los hombres. Qué bueno es ver en el Señor Jesucristo cómo cumple totalmente y perfectamente con la palabra de Dios. Así que espero que tú no estés de visita, sino que habitas bajo la sombra del Omnipotente. Una de las cosas que me llama la atención es que el carbón que se mantenía encendido en el altar puede ser un símbolo de tu propia vida. ¿Cómo se mantiene tu corazón? ¿Está ardiendo por la palabra del Señor, por la comunión con el Señor? Recuerda que cerca del Señor es donde más caliente puede estar tu corazón, más ferviente puede estar para servirle a Él. El domingo es una demostración de que durante toda la semana has estado con el Señor. Y el domingo es una manifestación, Señor, gracias por esta semana que he tenido contigo. Vengo otra vez a fortalecerme y a aprender y a crecer en ti y en tu palabra. No debería ser el domingo el único momento en que el carbón de tu vida se caliente. Recuerda que Dios dice, ojalá fueras frío o caliente. Los prefiere caliente, por supuesto. Pero tibia, y muchas veces nuestra vida se caracteriza por tibieza. Ni frío ni caliente. No demasiado, porque demasiado dedicado a Dios, eso me van a llamar un beato, un santurrón. Sí, no sé lo que te llamarán, pero a Dios le agrada. Y no sé a quién quieres agradar. Espero que estés deseando agradar a Dios y no a los hombres, por supuesto. Qué bueno. Así que quisiera una cosa más. Hay otra razón por la cual el fuego creo que fue extraño. Y tal vez prepararon el incensario a su manera, a su forma. Y posiblemente se presentaron de mala manera. Mirad conmigo Levítico capítulo 10. Volvemos otra vez al texto. Una cosa curiosa que creo que debo de mencionar y que es importante tener en cuenta en nuestra vida. Dice en Levítico, versículo 8. Acabamos de leer ahí el pecado y les llama la atención
Jehová habló a Aarón diciendo: tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestra generación, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio. Hermanos, no puedo decirlo a ciencia cierta, pero tengo toda la impresión de que en este texto, en su contexto, nos habla de que posiblemente estos dos chicos vinieron embriagados a la casa de Dios. Vinieron de tal manera llenos, no sé si de líquido alcohólico, pero llenos de ellos mismos, en vez de llenos de la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino llenaos del Espíritu Santo de Dios, que Él os controle, porque el Espíritu Santo siempre os llevará a la palabra de Dios, os instruirá conforme a la palabra de Dios y deseará Él manifestarse en vuestra vida de tal manera que los dones del Espíritu, o el don del Espíritu, que se manifiesta en estas 9 maneras, porque son uno solo el Espíritu, pero se manifiesta de estas 9 maneras, sea una realidad en tu vida. Los dones del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Estos son la manifestación del Espíritu en su vida. ¿Creéis que estos hombres, cuando se presentaron delante de Dios con ese fuego, que Dios lo llama extraño, y es extraño, se manifestaron esos 9 frutos o 9 características del fruto del Espíritu? Por supuesto que no. Dios honraría a su Espíritu Santo, por supuesto que sí. Así es. Hermanos, creo, y esto lo voy a dejar como gratis, no discutiré. Yo creo que nuestro Señor Jesucristo fue un sumo sacerdote que durante todo su ministerio no bebió bebida alcohólica. Se manifestó por un hombre que, aunque estuvo con bebedores, su objetivo era llevarlos a la salvación. Aunque estuvo con malas mujeres, su objetivo era llevarlos a la purificación de sus vidas. Aunque estuvo con comilones o personas que comían demasiado, su objetivo era mostrarle que hay un pan de vida que necesitan en sus vidas. Y el Señor Jesucristo no se caracterizó nunca por participar de embriaguez en ningún sentido. Y aquí nos dice que el sacerdote, una de las demandas de Dios es que sea un hombre que no beba bebidas alcohólicas. Y se nos da esa característica precisamente para los pastores. En el Nuevo Testamento se nos enseña que debemos de mantenernos los pastores alejados de las bebidas embriagantes, para que honremos y glorifiquemos el nombre de Dios. Y la razón principal es por causa del débil, para que no seamos piedra de tropiezo, y por causa de que tenemos una responsabilidad de discernir en la palabra de Dios correctamente. Así dice el apóstol Pablo a Timoteo en 2 de Timoteo 2:15. Y con esto termino porque el tiempo se ha ido, aunque pensaba que iba a tener más oportunidad, pero con esto es suficiente. Dice 2 de Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que usa bien la palabra de verdad, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de Dios, de verdad. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse,
que usa bien la palabra de verdad. Si tú no usas bien la palabra de verdad, vergüenza. Vergüenza debería de venir a tu vida. Por eso conócela, vívela, escúchala, practícala y enséñala. Usarla bien significa darle toda la gloria a Dios. Que sea Él el que te diga en su palabra qué es la palabra de verdad y que sea la palabra de verdad la que tú compartas con tu prójimo. Muy bien, no tenemos tiempo, pero solamente menciono que el Señor Jesucristo también personalmente trató de purificar su casa de oración, el templo. Y en una ocasión se airó totalmente contra aquellos que trataron de hacer su casa casa de negocios, de ladrones, de fraudulentos y de hombres que malinterpretaron y malusaron la palabra de Dios. Y cogió un hato de cuerdas y los echó. Y un día el Señor vendrá y echará de su casa a todos aquellos que no quieren obedecer y honrar el nombre del Señor. A Él sea toda la honra, a Él sea toda la gloria, a Él le demos nosotros todo nuestro ser para que Él, con su palabra, haga en nuestra vida lo que sea su santa voluntad. Vamos al Señor en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias